Gana el América, que ya está trabajando, ya hizo su primera práctica de fútbol, mañana hace la segunda. Tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida y le agradecemos al profesor Carlos Tavares, preparador físico del América de Cali. Hasta ahora, ¿qué tal, profe? Buena tarde. ¿Qué tal? Un saludo muy especial, con las buenas tardes para todos ustedes y para toda la afición escarlata. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Para nosotros igual, tenerlo aquí en esta mesa de trabajo, profesor Carlos Tavares. Bueno, como hay todavía, seguramente hinchas del América, oyentes, que están apenas enterándose, saben que llegó el profesor Lucas, ustedes, Alexis. Profe, presentemos nosotros la sabemos, pero nos gustaría escuchar de su voz la trayectoria de su trayectoria profesional como preparador físico en todo este tema de alto rendimiento, profe. Bueno, presentarse uno mismo a veces suele ser un poco complicado, pero lo que puedo resumir es que llevo más de 20 años trabajando en fútbol profesional. Tuve un pasado por muchos años liderando todo el área de rendimiento en el Atlético Nacional. He trabajado para la Conmebol desde hace 6 años como instructor de la Conmebol. He sido profesor de la Federación Colombiana de Fútbol en las diferentes licencias de entrenadores desde que salieron por primera vez en Colombia. He sido autor de uno de los primeros libros manuales de entrenamiento infanto-juvenil que se hizo para toda América desde Conmebol, y he sido docente universitario desde hace más de 10 años. Y bueno, básicamente ha sido mi trayectoria. Siempre he estado básicamente en fútbol profesional y bueno, ahora aprovechando esta linda oportunidad en América de Cali. Bueno, un perfil académico de mucha preparación, acorde con lo que es el técnico y el cuerpo técnico de América de Cali. Creo que pues eso, uno trabaja con quien uno mejor se entiende y con quien también asimila y comparte mucho de las ideas. Profe, la preparación física de hoy en día es muy distinta a la que conocimos en el fútbol hace tiempo, ¿no? Todo es evolución, aprendizaje, todo es un equipo multidisciplinario. Y en la metodología del profesor Lucas, lo hablábamos con él la semana pasada, pues la parte física obviamente está muy mezclada desde el primer minuto, ¿no? Desde que se empieza a trabajar, y ya no es el PF por aparte y la parte táctica y futbolística por aparte, ¿no? Sí, sin duda. El fútbol, como todo en la vida, ha ido evolucionando. La tecnología sin duda ha sido una herramienta poderosa para intentar comprender cuáles son las diferentes demandas que tiene este deporte y por lo tanto cómo entrenar para que los jugadores estén preparados para poder ejecutar esas demandas que tiene el fútbol de hoy en día. Si hacemos una comparación de lo que pasaba hace 20 años, los jugadores de hoy en día hacen muchas más acciones a alta intensidad. Ha aumentado alrededor entre un 30 y un 50%. Es decir, los jugadores, para ponerlo en un lenguaje más simple para toda la audiencia, es simplemente que los jugadores hacen más sprint, hacen mayores acciones por encima de 20 kilómetros por hora. Si antes hacían 10 o 15, hoy hacen 30 o 40. Entonces, las demandas se han ido modificando. Pero eso no quiere decir que hay una sola verdad en cuanto a lo que se refiere a la preparación física. Yo escuchaba a un gran entrenador que decía que el fútbol es uno de los deportes que haciendo las cosas muy bien te pueden salir muy mal, y haciendo las cosas muy mal te pueden salir muy bien, porque sigue siendo una actividad muy compleja donde interactúan muchos contribuyentes y por lo tanto pues hay muchas cosas impredecibles. Así que depende mucho también de la calidad. Claro está que cuando uno tiene claro para dónde va, cuándo lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer y los jugadores lo entienden, las probabilidades de ganar evidentemente aumentan. Así que hoy la ciencia ha sido contundente en relación a la evidencia de cómo, digamos, es menos la probabilidad de dejar cosas al azar en este deporte, que es netamente de azar. Entonces, entre menos cosas uno deje como a la suerte, pues evidentemente hay mejores probabilidades. Las 2:14 minutos estamos dialogando con el profesor Carlos Tavares, preparador físico del América en los Campeones de Univalle Estéreo, con el patrocinio de Gane Supergiros, que nos facilita la vida. Profesor Tavares,
Teniendo en cuenta eso y que hay conceptos también que, bueno, se trabajan de una forma muy específica por parte del técnico, conceptos como la intensidad en la idea de juego del que nos explicó muy bien la semana pasada, recuperar rápido el balón en terreno del rival, si no se recupera rápido, regresar. Ustedes nos da un ejemplo muy claro, ¿no? De la intensidad de los jugadores. Lo básico hoy, lo fundamental en un equipo dirigido por el profesor Lucas Tavares desde la parte física, ¿qué es, profe? O sea, no sé si me entiende bien la pregunta. La mayor exigencia que usted sabe el técnico le hace para poder expresar en cancha lo que él quiere. No, sin duda es la capacidad que deben de tener los jugadores para realizar el mayor número de acciones, y cuando me refiero a acciones es el acelerar, el sprintar, el chutar, el driblar, el evitar, y poderse recuperar lo más rápido posible para hacer otro número de acciones en fútbol. Entonces eso requiere un nivel de preparación para que durante los 90 minutos los jugadores mantengan la calidad de esas acciones, que las puedan repetir mucho tiempo sin disminuir la calidad, y que eso suceda a lo largo de una temporada. Entonces ahí ya pudiéramos estar hablando de manera más objetiva lo que es rendimiento en fútbol. Es decir, la capacidad que tiene el jugador para realizar acciones de fútbol de mucha calidad, pero que sean capaces de realizarlas durante muchas veces. Porque hay un concepto que manejan muchas veces en la prensa, es que es un jugador lagunero, que hace una acción muy buena, pero que se desaparece mucho tiempo para volver a hacer otra acción. Nosotros, como filosofía, es que el jugador sea capaz de ejecutar esas acciones de mucha calidad, pero constantemente, y que eso lo pueda mantener durante 90 minutos y a lo largo de una temporada. Esa en parte la intensidad, que es un concepto que yo he estudiado, he preguntado, cada vez que puedo le pregunto a un técnico, a un preparador físico, profe, defina para ellos qué es la intensidad. Para usted, ese concepto tan pues importante en el juego, ¿cómo lo define? Sí, como lo acabé de mencionar, es esa capacidad de realizar el mayor número de acciones por minuto, si lo podemos contabilizar durante un partido de juego. Eso sería intensidad. Evidentemente todas esas acciones tienen un contribuyente, como es la parte cognitiva, la capacidad de tomar decisiones acertadas, de calidad, con esfuerzo durante 90 minutos. De esa manera nosotros pudiéramos calificar la intensidad, y no se va a un elemento netamente subjetivo como la actitud, porque la actitud realmente es muy subjetiva. En cambio, el número de acciones sí las puede uno evaluar de manera mucho más objetiva. Muy bien, profe, las 2:16 minutos, Julián David, más interrogantes para el preparador físico del América de Cali, el profesor Carlos Tavares. Gracias, Alex. Saludo para el profe Carlos Tavares. Lo que usted está hablando, profe, yo le pregunto si el jugador que está en formación, que le cuesta entender las metodologías que ustedes implementan, caso de los canteranos, ¿qué otros trabajos realizan para que ustedes puedan hacer entender a ese canterano que hagan bien el trabajo cuando se trata ya de disputar en la cancha? Julián, un saludo especial para ti. Bueno, yo creo que eso es un buen punto, porque en las instituciones debe existir una filosofía que marque claramente el rumbo hacia dónde se quiere ir y qué tipo de metodología. Hoy cada vez son más eclécticos, es decir, que utilizan lo mejor de cada metodología, y hay un elemento fundamental para que todos lo entiendan, es el elemento del juego. La libertad en el juego y definir roles y funciones. De esa manera creo que uno puede darle una información mucho más precisa a los jugadores jóvenes, que lo comprendan y lo asimilen rápidamente, pero ejecutándolo en el campo. Si no permites que el jugador lo ejecute libremente, pues difícilmente lo va a aprender, si solamente pasa por una información o si solamente pasa por una explicación netamente visual. Hay que hacer que el jugador lo haga. Cuando lo hace, evidentemente hay mayor comprensión. 2:18, Juan Camilo Naranjo también con interrogantes para el profe Tavares, con el patrocinio de Gane Supergiros. Juan Camilo. Buenas tardes, profe Tavares. Un gusto saludarlo. Profe, yo quiero preguntarle por ese trabajo que ha hecho por ahora con América de Cali. ¿Cómo hacerlo con los jugadores de adelante? Digamos que son los jugadores que tienen más edad, más experiencia. ¿Cómo hacer ese trabajo físico y cómo ha visto el grupo en ese aspecto?
Juan Camilo, un gusto, y tocaste un punto muy importante y vale aclarar que a pesar de que el fútbol es un deporte netamente colectivo, hay que intentar individualizar en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque mencionaste unas características como la edad, que es importante a tener en cuenta, los diferentes antecedentes que tiene cada jugador, y lo que hemos hecho es intentar evaluar lo más objetivamente posible a cada uno de nuestros jugadores y darles programas muy específicos para cada una de esas necesidades. Yo pienso que parte de la clave que se tiene en el fútbol de hoy es cómo periodizar las diferentes tareas de entrenamiento para que se acople a las necesidades y a lo que cada uno puede ejecutar. Y para esto es fundamental conocer las demandas de la competencia. Si yo sé el jugador cómo se comporta durante un partido, pues evidentemente sabré cómo dosificar eso durante la semana para que intente replicar eso mismo o que lo pueda superar durante los partidos. Entonces hemos tenido en cuenta esos aspectos, sobre todo etarios, de antecedentes, a través de diferentes programas específicos para intentar, yo creo que uno de los objetivos más importantes que tenemos, y es que la mayoría de los jugadores estén disponibles para entrenar y competir a lo largo de la temporada. Esa es una clave tremendamente importante para nosotros. Y en eso, profesor Tavares, fundamental las herramientas tecnológicas que tienen hoy en día para cada jugador, ¿no? Las evaluaciones que hacen en comunidad con el cuerpo médico también. Sin duda, la comunicación es vital, es fundamental. De hecho, hay un estudio de la UEFA que habla de la comunicación entre los diferentes miembros del staff y su relación con las lesiones. Cuando la comunicación ha sido deficiente, los niveles de incidencia lesional han aumentado. Entonces, la comunicación entre los diferentes miembros del staff técnico es relevante, importante, porque tiene un impacto en eso que hablamos de la disponibilidad de jugadores. Así que, pues yo creo que ha sido de los puntos claves que hemos intentado desde nuestra llegada de poder establecer cuáles son esos canales de comunicación desde el punto de vista muy asertivo para intentar minimizar esos márgenes de azar y poder cumplir con lo que nos planteamos, que es, en la medida de lo posible, mantener la mayoría de los jugadores disponibles para entrenar y competir. Profe, le pregunto cómo está el equipo para el inicio de la liga y tanto como la Copa Colombia. ¿Cómo está el equipo en la parte física? Bueno, por las características de los torneos en Colombia, donde entre un torneo y otro hay tan poco tiempo, en este caso entre este último torneo y este que va a iniciar, pues básicamente son 25 días, los jugadores tuvieron 10 días de vacaciones, tuvieron un breve espacio de restablecimiento, de descanso, para 2 semanas de pretemporada. Realmente el jugador pierde muy poca, desde el punto de vista condicional, pierde muy pocas adaptaciones. Así que pues yo diría que el equipo está muy bien desde el punto de vista físico. Evidentemente hay un componente de información, un componente desde el punto de vista cognitivo que el jugador está asimilando y que esperamos que para el día domingo versus Tolima pues los jugadores lo tengan ya muy interiorizado y que al final se exprese como nosotros queremos, y es iniciar ganando. Profesor Tavares, en todo este manejo que tienen ustedes, su metodología, su trabajo, ¿la rotación la manejan en una alta proporción o cómo la consideran? A ver, la rotación tiene muchas aristas y puede ser un elemento de debate de mucho tiempo. Por la cantidad de competencia que se tiene hoy en día, por las características en las que se compite acá, en altura, a nivel del mar, donde se hacen dobles trayectos en avión y son no solamente contabilizar las horas de vuelo, sino las horas en salas de espera, y compitiendo cada 72 horas, la rotación no pasa a ser simplemente un capricho, sino una necesidad, en la cual primero es cómo gestionar la fatiga de los jugadores. Y cuando yo me refiero a la fatiga, no es la pérdida de la capacidad de los jugadores para hacer acciones físicas, o sea, de sprintar, de hacer saltos, no. Lo que se pierde evidentemente y que se contabiliza es la cantidad de errores no forzados que los jugadores empiezan a experimentar después de una seguidilla de partidos. El jugador es capaz de hacer acciones de alta intensidad, pero lo que disminuye es la capacidad, para poner un lenguaje claro, de hacer pases acertados. El jugador empieza a fallar más en esos pases.
Entonces ahí es donde es importante cómo gestionar la nómina, no solamente para minimizar el riesgo lesional, sino también para mantener las acciones de calidad que hablamos anteriormente. Entonces la rotación evidentemente se tendrá que tener en cuenta, la tendremos que manejar, darle oportunidad también a algunos jugadores y mantener una nómina equilibrada donde todos estén no solamente involucrados, sino comprometidos con la idea de juego. Es decir, profesor Tavares, evitar lo que el cansancio, lo podemos llamar así, produce con todo, que no es solo la parte física de la competencia, sino también la parte mental y la presión que hay, más en un equipo al que el hincha y al que todos le exigen siempre, pues ganar. Eso en el deportista y muchos de pronto, profe, no entiende, pero eso genera también un agotamiento, ¿no? Desde la parte física, claro, y empiezan los... Por supuesto. Hay un test que se hace, que es el test de cortisol, donde se mide el nivel de estrés de los jugadores. Y cuando se ha hecho esta prueba de cortisol, evidentemente los titulares versus los emergentes, sus niveles de cortisol son muchísimo más altos. Y es precisamente por esa misma presión o ese mismo nivel de estrés que supone el ser titular. Entonces, ya no es un elemento subjetivo, sino que ya a través de la ciencia y de algunas herramientas permiten conocer ese nivel de estrés. Y ese nivel de estrés conlleva a una mayor tensión mecánica. Y esa mayor tensión mecánica se vuelve un factor de riesgo desde el punto de vista lesional. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta también para hacer rotaciones, aparte de lo otro que es evidente, la capacidad de observación, la comunicación con el jugador, de cómo se siente, cómo percibe el jugar 2-3 partidos seguidos, es muy importante. O sea, yo muchas veces digo, con toda esta cantidad de elementos tecnológicos, que no hay que quedarse mirando solamente pantallas y no mirar los ojos de los jugadores. Entonces, hay que dialogar con los jugadores, hay que tener una muy buena comunicación con ellos, porque ellos al final son los que le dan a uno la información de manera mucho más precisa. Estamos a las 2:25 con el profesor Carlos Tavares, preparador físico de la América, con el patrocinio de Gane Supergiros. Profesor, ¿cómo se maneja desde su experiencia, el que conocemos como entrenamiento invisible, el descanso que es tan vital en el alto rendimiento, en el jugador? No, fundamental, es supremamente importante. Yo lo he llamado y ya se lo he dicho a los jugadores, acá tenemos que tener la cultura escarlata. Y esa cultura escarlata implica eso, no solamente lo que hacen durante el entrenamiento en campo, sino lo que hacen por fuera de ello. Cómo se nutren, cómo descansan, cómo duermen, cómo es su parte emocional, su parte mental. Todo eso hace parte del rendimiento de un futbolista y de cualquier persona. Entonces, ellos tendrán que también tener un compromiso y nosotros darles las herramientas, la información, el conocimiento para que aprendan a gestionar esos diferentes elementos que hacen parte del rendimiento de un futbolista. Y mencionaste eso y es relevante. El descanso es tan importante como el mismo entrenamiento, pero hay que saberlo gestionar. Así que pues tenemos que ir dando y rompiendo esos paradigmas de que el jugador colombiano no tiene la mentalidad, que no tiene la disciplina. Yo pienso que tenemos que empezar también por cambiar ese lenguaje y de decirle que el jugador colombiano sí puede tener esa calidad, no solamente del talento que sabemos que emerge en todas las regiones del país, pero hay que darle herramientas y también empoderarlos a ellos, a los deportistas, para que asuman sus propias responsabilidades, pero con información de buen contenido. Y yo creo que de esa manera vamos rompiendo paradigmas y poderle mostrar al mundo que en Colombia se tienen muy buenos deportistas, no solamente por el talento, sino por todas las aristas que comprende el rendimiento deportivo. Profesor Tavares, finalmente, pues luego lo invitaremos, porque realmente uno de los propósitos aquí en este programa que hacemos aquí en la Universidad del Valle, en la emisora, es un poquito de pedagogía, ¿no? De que la gente le quede algo, de que aprenda un poquito más, porque a la medida que así sea, va al estadio y entiende situaciones que a lo mejor pues son difíciles cuando uno conoce un poco el trabajo. El equipo suyo, porque sé que está la profesora Mirta, que la conocemos, realmente la conozco muy bien, es una excelente profesional, que hace un trabajo ahí en la preparación física, pero ¿cómo está compuesto, profe, en la parte física?
Bueno, está Mirta, evidentemente una gran profesional. Bueno, yo voy a hacer como el pequeño resumen que yo hice cuando llegué y lo que yo evalúo. Para mí hay tres elementos fundamentales que son importantes en un proyecto deportivo. La primera, la estructura del talento humano. Entonces, encontrarme a grandes profesionales como la que tú acabas de mencionar, como Mirta, una gran profesional que lleva mucho tiempo en la institución, que conoce a los jugadores, para mí ha sido evidentemente un apoyo, pero también los fisioterapeutas, Marvin, el otro preparador físico y analista. Entonces, evaluar esa estructura del talento humano y encontrarme con esos grandes profesionales para nosotros ha sido una gran ayuda. Lo segundo es la infraestructura. Y América de Cali ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista económico de invertir en un nuevo gimnasio, tener 3 campos de muy buen nivel, tener su parte administrativa ahí mismo. Eso facilita también que los jugadores tengan todas las herramientas para entrenar. Y por último, la estructura metodológica, pedagógica y didáctica que hace parte como ese engranaje filosófico institucional. Y creo que ahí nosotros podemos ayudar, aportar a que esa filosofía institucional se pueda fortalecer desde el punto de vista del talento humano en cómo generar nuevo conocimiento a través de formaciones periódicas y continuas que permita que los profesionales que están ahí siempre estén a la vanguardia. Como lo mencionamos al inicio, todo va evolucionando, por lo tanto, pues todo el mundo tiene que estar constantemente aprendiendo y ese es uno de los propósitos. Yo he sido docente muchos años y entiendo que la única manera de seguir creciendo es desaprendiendo y aprendiendo nuevamente. Y ese es uno de los, digamos, de los puntos que también quiero dejar como legado. Espero estar mucho tiempo en la institución, de ganar muchas cosas en la institución y dentro de ellas uno de los objetivos es que todo el personal que está en la institución pueda seguir creciendo y avanzando en sus diferentes roles y funciones. Pues profesor Carlos Tavares, le agradecemos muchísimo su tiempo, compartirnos su conocimiento y a través de nosotros a los oyentes, hinchas del fútbol, hinchas del América, y esperamos pues seguir dialogando. Muchos éxitos en este proyecto con América de Cali, con el profesor Lucas y todo el equipo, profe, gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y esperemos que sí, que sea un gran semestre, que toda la afición escarlata se pueda sentir muy, muy orgullosa de este equipo y que al final podamos celebrar títulos, que es lo que la afición quiere.